Hola nuevamente, bienvenido a la primera unidad. Como te habrás dado cuenta cuando revisaste tu sílabus, esta primera unidad tiene por nombre Conociendo el contexto y el lugar. ¿De qué se trata? ¿Sí? Como su nombre lo indica, de brindarte las herramientas para que tú puedas conocer el lugar físico, el lugar geográfico, donde estará asentada la congregación. Al igual que todas las unidades, tú vas a tener que realizar 3 actividades. Lo primero, ya lo estás haciendo, que es ver este video tutorial. Luego tendrás que leer el texto que se encuentra asignado. Y finalmente, llenar la plantilla para realizar la actividad de aprendizaje número 1. Comencemos. Conociendo el contexto y el lugar, tiene como objetivo que tú puedas salir del lugar donde te encuentras. ¿Sí? Es imposible que tú puedas conocer el contexto o el lugar donde estará sentada la iglesia si te encuentras encerrado en algún sitio, sea tu casa, tu oficina o la nueva congregación. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento es que tú vas a tener que salir y comenzar a caminar por los alrededores. ¿Sí? Piensa en cuál va a ser la población objetivo, de lo cual hablaremos en la segunda unidad. Pero en este momento lo que necesito es que prestes atención a los detalles. Hay un sociólogo que se llama Charles Mills. Él plantea que en el análisis social, o el sociólogo tiene que tener imaginación sociológica. ¿Qué significa esto? Porque parece raro, ¿no es cierto? La imaginación sociológica no es otra cosa que tener la habilidad para determinar ciertos focos de atención. Es decir, cuando comiences a caminar, cuando comiences a ver el lugar en el que estará asentado la nueva congregación, ponle atención a los detalles, ¿sí? Lo primero que vas a tener que poner atención, y para eso te recomiendo que tengas una libreta donde vayas tomando apuntes, o si eres mucho más tecnológico, ir grabando notas de voz en tu celular, y anda poniéndole atención a cada uno de los detalles. Lo primero es la infraestructura de las casas. ¿Sí? Entonces te invito a que salgas y que veas de qué tipo de infraestructura están realizadas las casas. Es decir, son casas de cemento, son casas de adobe, son casas de caña, tienen techo de zinc, tienen losas, son casas de 1 piso, de 2 pisos, son urbanizaciones cerradas, es un lugar comercial, etcétera. ¿Sí? Es decir, el primer foco de atención que vamos a poner es en las viviendas donde habita la población. ¿Por qué es importante esto? Todos los sujetos en la actualidad realizamos nuestras actividades privadas al interior de una casa, ¿sí? En la modernidad nos hemos vuelto sujetos que conformamos núcleos familiares, y en conjunto con nuestras familias nos hemos ubicado en lugares específicos a los que llamamos casas. ¿Sí? Y tú dirás, pero esto no siempre ha sido así. No, no necesariamente, porque hubo un momento en la historia en que las personas vivían en comunidad. ¿Sí? Es decir, un núcleo familiar era un núcleo extendido, podría ser de 30, 40, 50 personas que vivían en conjunto. Es decir, que compartían todas sus actividades. Y uno de los principales rasgos para identificar cuando las familias son individuales o comunitarias es a través de la olla. ¿Qué significa la olla? El lugar de donde comen. Por lo tanto, una segunda cuestión que vamos a tender a hacer, o que tendremos que hacer, es identificar ese aspecto principal. ¿Sí? Si es que los núcleos familiares, las personas que viven en ese lugar, tienen una actividad comunitaria o individual. Y esto lo vamos a llegar a conocer a través de lo que se conoce como la olla común, es decir, el lugar donde comen. Por lo tanto, vas a tratar de identificar si es que en una misma casa o en un mismo sector hay varias personas que comen en un solo lugar de forma comunitaria o lo realizan de forma individual. De esta forma, tú te vas a dar cuenta si es que este contexto, este lugar en el que estará asentada la nueva congregación, es más comunitario o individual. ¿Sí? Entonces vas a tener que identificar esos 2 puntos, es decir, qué características tiene ese lugar específico.
Por lo tanto, las casas o la distribución geográfica de las casas, de los lugares donde estará habitando la población o donde está habitando la población es muy importante, ¿sí? Porque nos va a dar cuenta o nos va a permitir llegar a conocer de qué forma está estructurado ese entorno. Ahora, una problemática que podríamos encontrar y que es común en América Latina es que nosotros en nuestra región, en todo lo que se conoce como Latinoamérica, tendremos a ser o tenemos a tener contextos y lugares un tanto híbridos. ¿Qué significa eso? Es decir, que tenemos o habitamos en casas, en lugares individuales, pero tendremos a compartir experiencias con nuestra familia extendida, que generalmente, si es que es una población o personas que se encuentran asentadas en ese lugar durante mucho tiempo, tienen vínculos familiares, sea cercanos o un tanto lejanos. Por lo tanto, eso también tendrá que ser un foco de atención. ¿Para qué? Para que tú no pierdas la pista de el análisis. Entonces, recapitulamos un poco. Lo primero es ver la infraestructura de los lugares, la infraestructura de las casas como tal, ¿sí? Y de qué están construidas, si son de caña, de adobe, de cemento, etcétera, 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 ¿sí? Segundo, cuántas personas habitan, si es que en ese lugar habitan familias de forma individual, es decir, que cada familia solventa sus necesidades de forma particular sin necesidad de interactuar con la gente que está a su alrededor, ¿sí? Eso nos permitirá ver si es que es una estructura más individual o más comunitaria. Pero habíamos dicho, y ese es el tercer punto que hemos conversado, que en América Latina esto puede ser un tanto híbrido. Es decir, existen personas que habitan en un solo entorno, pero que pueden compartir lazos de hermandad con otras personas de sus alrededores, que pueden ser amigos muy cercanos o lo que generalmente ocurre es familia directa, ¿sí? América Latina o las ciudades de América Latina se comenzaron a poblar con mayor rapidez a partir de los años 50. Por lo tanto, lo que ocurrió es que vino un núcleo familiar, es decir, los padres con sus hijos, y habitaron un entorno. Pero luego los hijos crecieron, se casaron, se reprodujeron y comenzaron a vivir en los alrededores. Por lo tanto, eso va a configurar el espacio o el espacio común. A veces son en casas aledañas o a veces puede ser en un mismo edificio, en un mismo espacio. Por lo tanto, eso es la primera condición para poder conocer el contexto y el lugar. Ahora, esto generalmente ocurre en los estratos medios bajos, ¿sí? Que son los que habitan en la mayoría de los poblados de las diferentes ciudades en América Latina. Sin embargo, tú puedes decir, pero yo no quiero trabajar en estos sectores, yo quiero trabajar en un estrato medio alto. Ahí tal vez el trabajo va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque en estos sectores o en los estratos medios altos generalmente no ocurre la dinámica social que te estoy señalando, de decir, de compartir con sus vecinos o con las personas que están aledañas o cercanas a los núcleos centrales. Ahí en los estratos medios altos y altos lo que generalmente ocurre es que las familias operan de forma individual. Por lo tanto, ahí vas a tener que enfocarte en cada una de las casas o en cada uno de los entornos de forma particular, ¿sí? Ese es el primer contexto o el primer punto en general de forma global que vamos a conversar. Un segundo aspecto que te pido que veas y que te pido que lo analices ahora que vas a salir a caminar por las calles del lugar o de la localidad donde estarás trabajando es la infraestructura pública. Es decir, ¿qué tipo de vías tiene? ¿Sí? ¿Son vías correctamente realizadas o son calles sin asfaltar, calles de tierra? Están adoquinadas, tienen alumbrado público, ¿sí? Entonces, eso va a ser un segundo momento para poder analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir conocer el lugar y la población que habita en ese entorno, punto sobre el que hablaremos posteriormente, ¿sí? Pero cuando te dediques a caminar, ponle atención a eso.
¿sí? Las vías. Las vías hablan mucho del lugar donde tú estarás trabajando. ¿Por qué? Porque si son vías que están perfectamente realizadas, con señalización de primera, significa que el Estado donde estará asentado, es decir, el Estado local o el Estado nacional, le presta mucha atención a ese sector, ¿sí? Pero si de forma contraria las vías de la localidad están totalmente desatendidas, no tienen ningún tipo de señalización, es más, no se encuentran asfaltadas, ¿sí? O no se encuentran adoquinadas o no tienen una accesibilidad bastante bien realizado, que tú puedas acceder con facilidad, eso significa que el Estado de esa localidad no le presta mucha atención a ese sector. Y ahí vas a tener que identificar por qué. Pueden ocurrir dos cosas. La primera es porque el Estado de la localidad no tiene los recursos para atenderlo, ¿sí? Que es una práctica común en varios sectores de América Latina. Pero lo segundo, y tal vez lo más probable que ocurra en estos casos, es que esa localidad se asentó o surgió como un proceso de invasión. Es decir, no es una localidad registrada o no es una localidad oficialmente reconocida. Por lo tanto, el Estado local no puede intervenir, ¿sí? Entonces, hay un trabajo que se podría hacer, es ayudar a la comunidad a realizar la regularización respectiva para que el Estado pueda brindar los servicios básicos suficientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de llegar a conocer con esto. ¿Qué tipo de características tiene el lugar? ¿Sí? El tercer punto que tendrás que conocer o que tendrás que identificar son las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas son especialmente importantes. ¿Por qué? Porque tu trabajo va a depender mucho del entorno en el que está ubicado. Es decir, si es un lugar donde hace mucho frío, donde hace mucho calor, donde llueve mucho, etcétera, tendrás que identificar ciertas particularidades. Además, esas condiciones geográficas y condiciones climáticas afectan directamente en el desarrollo de la actividad poblacional. Por lo tanto, ese será el tercer punto. Hemos dado 3 puntos importantes para que tú puedas tener las condiciones necesarias para poder conocer el lugar, ¿sí? Las viviendas, los servicios básicos, si es un lugar legalizado o no, y qué tanto interviene el Estado. Y tercero, las condiciones climáticas, que son de especial importancia para tu trabajo y para que puedas prever de qué forma vas a organizar las reuniones. ¿Por qué? Porque si es un lugar donde hace mucho frío, lo más probable es que no puedas realizar reuniones a altas horas de la noche. Por el contrario, si es un lugar donde hace mucho calor, generalmente las reuniones se realizan en las horas de la tarde y de la noche, cuando la temperatura ha bajado un poco. ¿Sí ves? Entonces te invito a que reflexiones sobre esto y a que conozcas el lugar donde estará asentada la nueva congregación.